Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Jen in Love Forever. Pero cuando la mujer dijo que ella misma no podía soportarlo más, demostró que Rancha también quería parar. No era solo por su madre, no era solo presión externa. Significaba que su esposa también quería rendirse. Entonces, todo lo que Pirracha pudo hacer fue sentir, aunque sentía que su corazón se estaba rompiendo. Toda su tristeza, decepción, dolor y enojo fueron acumulándose. Por eso se volvió mordaz y terca. Decía una cosa, pero sentía otra. Todas sus emociones negativas se mezclaron y causaron que sus peleas empeoraran. Te lo pregunté por qué veo que aún la amas. Pero si las cosas están tan mal, no te lo voy a impedir. Decides divorciarte, aceptaré tu decisión. Gracias, madre. Tu padre dijo una vez que sentía que Rancha quizás no era la persona adecuada para cuidar de ti. Cuando me casé con ella no quería ser la única que recibiera cuidados. Yo también quería cuidarla. Pero tenemos que admitir esto. Su esposa no manejó bien la situación con su madre en absoluto. Tu padre y yo esperamos que ella lo manejara mejor. Ningún padre quería ver a su hija sintiéndose mal. Aunque amaba a Rancha como a su propia hija, sabía que si el matrimonio no podía continuar tenían que aceptarlo. Es triste que alguien tan buena como ella haya fallado en esa parte. Lo sé, madre, siempre me dijiste que nadie es perfecto, murmuró la joven. Aunque estaba llena de ira, dolor y tristeza, en cuanto su madre empezó a criticar a Rancha, instintivamente salió en su defensa. Era el tipo de sentimiento que decía: pudo estar enojada con ella, pero nadie más puede estarlo. Viendo cuánto amaba a su hija, su esposa, la madre ni siquiera quería imaginar cómo estaría su princesa el día que firmaran los papeles de divorcio. Si ella pidió otra oportunidad, ¿se la darías? No es probable que suceda, pero si realmente sucediera. No, cuando me pidió el divorcio, no solo se me partió el corazón, sino que hice soñicos y nunca pensé que Arantxa diría eso. No te preocupes, cariño. Él diga lo que diga su padre, tu hermano y yo. Siempre te apoyaremos. Por favor, dile a papá que no lo regañe demasiado. ¿De acuerdo? Si alguien quiere divorciarse y quiere separarse, es normal. Está bien, hablaré con él. La cena con toda la familia transcurrió con conversaciones ligeras aquí y allá. Rancho observó y escuchó en silencio la forma en que su esposa hablaba con su familia. Su forma de hablar era ágil y suave, tanto en las palabras que elegían como en el tono que usaban. Pirracha era como una princesa de casa, y eso no era una exageración. Todos en la familia la querían mucho debido a eso. La nuera se sentía terriblemente culpable de que su propia madre siempre molestara a la hija menor de la familia cada vez que tenía la oportunidad. Todos en esa casa todavía trataban a Rancha con respeto, aunque en unos meses ella no sería parte de su familia. Solo el hijo mayor actuó de manera diferente. El apuesto joven estaba enojado con su hermana pequeña. Desde que supo que le habían pedido el divorcio a su princesa, estaba furioso. Solían llevarse bien, pero ahora él apenas la miraba. Ella lo aceptó. Después de lo que le había dicho Pirracha, ya era una suerte que no lo hubieran echado de casa. Si estás tomado, duerme aquí, no hace falta que vayas a casa, dijo con naturalidad, cruzando los pies y bebiendo un sorbo de vino. Su tono era tranquilo, pero su mirada se desvió hacia su hermana. En ese momento sostenía un vaso de agua, intentando ayudar a recuperar la sobriedad. El hermano invitó a la esposa de su hermana a tomar una copa con él junto con su padre. Rancha, quien rara vez rechazaba a alguien, pidió que le llenaran la copa una y otra vez. El tiempo pasó rápido antes de que el rostro de Rancha se sonrojara y su compostura se suavizara. Naturalmente, tanto padre como hijo terminaron siendo regañados por la propia princesa por conspirar para aprovechar a su amada esposa. ¿Por qué la dejaron beber tanto? Padre, ¿por qué no la detuviste? Su padre puso cara de yo no fui y se rió entre dientes. La mirada de su hija era demasiado tierna para tomársela en serio. Mientras estaban bebiendo, la hija menor había corrido a acurrucarse con su madre, sin siquiera pensar en lo que su esposo tenía que enfrentar. Solo queríamos ver si se emborrachaba y si decía alguna tontería para poder controlarlo. Volvió el hermano explicando por qué él y su padre seguían llenando el vaso de Rancha. Mi padre pensó que quizás Rancha finalmente diría algo más que lamento no haber cuidado de su hija como prometí. ¿Qué querían exactamente que dijera?, dijo Pirracha. Algo así como todavía la amo con todo mi corazón, no quiero el divorcio. Solo lo pedí porque odiaba verla en una situación tan dolorosa, murmuró su hermano. Eso lo quería escuchar a Rancha, pero ella nunca dijo nada de eso, así que tuvo que aceptar que su corazón, para querer el divorcio, era la verdad. Nos vamos a casa y la próxima vez si alguien borracha a Rancha, me enojaré con todos ustedes, dijo la joven a su padre y a su hermano. Rancha no estaba muy borracha, simplemente era más lenta en lo normal y le tomaba más tiempo pensar o hablar. Aunque sabían que no era hablado, todavía esperaba que tal vez esta vez se abriera. Pero al final no lo hizo. Si se emborracha,
¿Quién tiene que cuidarla? ¿Yo? ¿Quién quiere problemas? Pirracha lo dijo como si no le importara, pero la verdad era que estaba muy preocupada. Pero la hermosa hermana menor del joven no estaba siendo sincera. Fingía quejarse para ocultar su preocupación. La mentira no tenía como objetivo engañar a su padre y a su hermano, sino a la mujer, tranquila que estaba a su lado, cuyo rostro enrojecido prevenía de haber bebido demasiado vino fino. Está bien, llega a casa sana y salva. ¿Puedes caminar? Preguntó el hombre. Sí puedo. No molestaré a niña entonces, y no seré una carga. Sí, claro, eso es todo lo que te oigo decir, murmuró el joven en voz baja. Conduce con cuidado, Nin, dijo otra persona rápidamente, así que todos comenzaron a discutir. Sí, papá, hizo una reverencia y luego se giró hacia su hermano. Me voy ahora. ¿Ya le dijiste, mamá? Sí, me voy. Me voy, padre, adiós. Rancha hizo una reverencia cortés, mientras se despedía de Nay, el hermano mayor, a quien claramente no le gustaba. Me voy, Nay. Está bien, respondió el joven. Pero ella negó con la cabeza al ver a su hermano actuar con tanta frialdad. No dijo nada, simplemente tomó a Rancha del brazo y lo acompañó hasta el coche. Fue lo más cerca que caminaron juntos en 2 meses. Si Rancha no hubiera estado bebiendo, pero Rancha nunca caminaría tan cerca. Normalmente mantenía una gran distancia. Pero ahora que el suave cuerpo de su esposa estaba apoyado sobre ella, el corazón de la abogada comenzaba a latir. Se puso nerviosa porque estaba tan cerca que podía oír su perfume y podía sentir su cálida mano en su brazo. Ella extrañaba ese toque, siempre la extrañaba, así que fingió tropezar un poco, esperando que la mujer más joven la abrazara más fuerte. Así lo hizo inmediatamente. Pirracha la sujetó por la cintura. Si te emborrachas otra vez, te dejaré aquí, la próxima, la regañó. Ella siempre decía cosas así, incluso cuando estaban saliendo y después de casarse. Claro que no, te voy a dejar aquí. Rancha extrañaba mucho a esa vieja niña. No estoy tomada, solo un poco mareada. ¿Puedes caminar bien? Espetó a la mujer más joven. Rancha la miró, lo lamentó, pero ella no parecía arrepentida en absoluto. Pirracha la fulminó con la mirada, suspiró y le dejó pasar. Rancha se sentó en el asiento del pasajero y miró al conductor. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a Pirracha conduciendo ese coche. Normalmente era ella quien conducía, aunque no pagaba ni un solo pago, y la mayoría de cosas provenía de la otra familia. Para ser sinceros, si tuviera que comprarse un coche a ese precio no lo haría. Era demasiado caro. Por eso sus compañeros de trabajo le gustaban burlarse de ella. Prohibían que si tenía la misma suerte que ella y se casaban con un integrante de una familia multimillonaria, pasarían todos los días sin hacer nada más que complacer a su adorada esposa y vivir cómodamente. Casarse con alguien con un apellido famoso le habría hecho la vida más fácil. El viaje a casa fue silencioso. Rancha estaba perdiendo sus pensamientos y la mujer más joven se centró en conducir y en buscar conversación. Al llegar a casa, fueron entrando una tras otra. Pirracha caminó adelante, pero después de unos pocos pasos se detuvo, se dio la vuelta y preguntó: ¿Puedes ducharte sola? ¿Y si no puedo? No seas ridículo, espetó la joven más joven. Y Rancha rió suavemente mientras se sentía. ¿Puedo ducharme? Pirracha se dio la vuelta para caminar de nuevo, pero luego se detuvo una segunda vez y miró hacia atrás. Ve a ducharte en mi habitación, no quiero que te resbales y te golpees la cabeza, y no quiero llevarte al hospital otra vez. Ella lo dijo y se alejó. La mujer afortunada que estaba detrás de ella gritó suavemente: «No, Nin, ¿sí?». Rancha sonrió mientras observaba a su esposa caminar adelante y luego la siguió rápidamente. El dormitorio que ahora pertenecía solo a Pirracha se abrió para ella. Ella entró, se paró en el centro de la habitación y extendió la mano para desatar la cinturilla de sus pantalones. Cuando la mujer más joven vio eso, se quedó sin aliento, con los ojos abiertos y sus mejillas muy rojas. ¿Por qué te quitas la ropa aquí? Qué linda, Nin. Eres la más linda del mundo cuando estás avergonzada. Pero siempre me despisto aquí antes, dijo Rancha. El rostro de su esposa se puso más rojo. Eso era antes, ahora las cosas no eran normales. Rancha se rió, pero luego vio la mirada emocionante dirigida hacia ella. Pirracha se dio cuenta de que le habían tomado el pelo y apretó los dientes para contraatacar. Si no te quitas todo en otro lugar, entonces yo te quitaré todo yo misma. No esperaba una relación tan rápida, solo quería volver a ver algo lindo de su esposa después de meses de frialdad. Está bien, interrumpió la otra joven, que solo podía observar la figura alejarse y reír en voz baja. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos. Bye bye.